Bueno, ¿cómo están? Hola. Vamos a entrar en el análisis del PAN, ¿sí? La estructura del yo, padre, adulto y niño. Verne, ¿sí? Esta persona, Eric Verne, que se le ocurre establecer esta teoría, se dio cuenta mediante la observación que los seres humanos a veces nos comportábamos de distintas formas, ¿no? Según la situación, según la situación. A veces nos comportábamos como padres cuando nutríamos, cuidábamos o dábamos un consejo. A veces nos comportamos como adultos cuando estamos decidiendo, estando presentes, tomando un camino, una decisión importante, o yendo a trabajar. En esa instancia estamos usando nuestro adulto. Y también que a veces nos comportábamos como niños cuando nos reíamos, cuando jugábamos, cuando nos divertíamos y queríamos salir, ¿no? Hacer relaciones. Así que decide hacer este análisis de la estructura del yo, el padre, el adulto y el niño. Todas estas tres partes corresponden a una manera diferente de ser, de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Es como es como decíamos al principio en otro video, es como una estación. Yo cuando estoy como padre siento de una manera, pienso de una manera, actúo de una manera. Cuando me voy a mi niño, siento de alguna manera, ¿no? Es esto lo que nosotros habíamos aprendido al principio del curso, que es la energía vital manifestándose. Esta energía vital se traduce, según Bach, en el alma, ¿sí? Y se manifiesta en el plano terrenal en la forma en que sentimos, en la forma en que actuamos y en la forma en que pensamos. De esta manera se manifiesta la energía vital y la enfermedad es el desequilibrio entre algunas de estas tres, ¿sí? Estas tres estaciones tienen que estar alineadas, estar manifestándose en armonía, y cuando no lo pasa estamos creando un desequilibrio en la energía vital, lo que provoca la enfermedad cuando llega a última instancia al cuerpo físico. Se produce en el plano mental desvía, ¿sí? La energía vital que tendría que ir para el cuerpo físico, energizarlo bien, equilibradamente, no pasa porque hay un bloqueo, se bloquea o la desvía la mente y se produce el desequilibrio cuando llega al cuerpo físico en forma de enfermedad. Así que bueno, vamos a describir a la parte del padre con un P mayúscula, a la parte de adulto con A mayúscula y a la parte del niño con M mayúscula. La parte padre se forma de los 8 a los 18 años, ¿sí? Así que la parte padre se empieza a formar a partir de los 8 y hasta los 18 es el último año en que se termina de formar. ¿Cuáles son sus funciones? Alimentar, proteger, educar, enseñar ética y moral, servir de modelo para ser padre o madre, enseñar la convivencia, dirigir y controlar, ¿sí? Está formado no solo por la figura materna o paterna, sino por todas las personas que hayan tenido contacto primario parental en relación con la personita. Pueden ser los abuelos, los primos no tanto, pero los abuelos, los maestros, pueden ser. Todas estas conductas parentales que estas figuras son, determinan las futuras características de la función padre de este niño. Las figuras pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿sí? Luego veremos que en la gran mayoría no son ninguna de las dos, sino
la misma punta de un mismo hilo, ¿no? de una misma madeja, y que sobre todo, ¿no? nosotros debemos empezar a interiorizar que esto que nos hizo tan mal a nosotros en nuestro niño interior no fue por no fue a propósito, fue por desconocimiento. Si conocieran las leyes del universo, si conociéramos la comprensión del amor y que todo es, ¿no? Es un tema de ignorancia, de ignorar las leyes fundamentales que nos rigen a nosotros y que son las que vienen a decirnos que nosotros nos tenemos que sentir bien. Como aprendimos en el video anterior, ¿no? De que venimos con una confianza básica. Esa confianza se traduce en que si este hambre de estímulos que yo traigo es abastecido de una cierta manera en la que yo puedo seguir siendo yo, eso sería lo mejor que pudiera pasar. Las funciones positivas del padre, ¿cuáles son? Las que vimos, ¿no? Estas que nombramos recién. Así que una persona funciona con su parte padre, con sus propios hijos, con los otros niños, a los que cuide, la maestra con sus alumnos, el juez, un sacerdote, el médico, un consejero espiritual. De esta manera, un jefe dirigiendo a sus empleados. De esta manera, nosotros actuamos, o ahí se está ejerciendo la parte padre, la función padre. La contracara negativa de la función padre, ¿cuál es? ¿Sí? Si es alimentar, proteger, educar, va a aparecer la parte rígida de esa, la parte negativa, ¿no? La contracara. Pueden ser estructuras rígidas, una verbalización de lo que de esto puede ser. Esto es así porque lo digo yo, ¿no? Y que nosotros nos quede internalizado también eso. Una contracara negativa puede ser muy estructurada. Siempre se hizo así de esta manera y no hay por qué cambiarlo. Así se va a hacer y siempre se hizo así y acá no vamos a cambiar nada. La estructura rígida. Prejuicios, ¿sí? Cuando la gente es prejuiciosa, está actuando con esa parte padre negativa, prejuiciosa, que no le interesan los puntos de vista, no quieren resolver nada, ¿sí? Y la contracara negativa del padre positivo vendría a ser, como última instancia, el castigo, ¿sí? El castigador o el protector, el superprotector. Cualquiera de los dos es una contracara negativa del padre. Esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, señala con el dedo índice de forma acusativa, ¿sí? Amenazante, sos así, que sos así. O estas son verbalizaciones o gestos de un padre negativo. Pasemos ahora al adulto, ¿sí? A la otra parte, a la segunda. Bueno, no hay categoría primera, segunda, tercera, sino que hay un adulto que tiene que operar en el presente, en el aquí y ahora, y en colaboración con un niño y con un padre. Así debería ser nuestra conducta. Adulto se empieza a formar a partir de los 2 años. Ahí se empieza, no es que se formó, se empieza a formar a partir de los 2 años. ¿Cuáles son sus funciones? Estudiar, trabajar, ganar dinero, resolver situaciones en el aquí y ahora, ¿no? Porque el adulto está en el presente. Como ya dijimos, se comienza a formar a partir de los 2 años y puede seguir acrecentándose a lo largo de toda su vida. La parte adulta se puede alimentar por siempre se puede mejorar el adulto. Con el adulto se piensa, se reflexiona, se contabiliza, se decide. Ante un problema, razonamos con el adulto. Posibles soluciones, adulto. Pros, contra,
adulto. En definitiva, siempre vamos con el adulto vamos a elegir cuál es la opción que nos conviene más. Ahora pasemos a la parte del niño. La parte adulta es como si hay el niño o el padre negativo, sí va a haber un adulto, pero no lo dejamos así de esta manera, sin negativo. Y la parte niño, ¿sí? Esta que viene con nosotros desde que nacemos y nos acompaña hasta que morimos, ¿no? Pero se forma hasta los 8 años. Nos acompaña toda la vida, es el único estado del yo que está presente con nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos, pero que se termina de formar a los 8 años. Es la parte infantil de cada uno de nosotros. Más allá de la edad, todos tenemos un niño. Y todos nos reímos, todos nos queremos divertir, ¿sí? O si no todos, deberíamos. Si hay una persona que no se divierte, que no le gusta divertirse, está teniendo un problema, ¿sí? Porque la enfermedad, recordemos al principio, ¿sí? ¿Qué era? ¿Sí? El equilibrio no es solamente la ausencia de enfermedad, sino tener el equilibrio. Yo como persona interactuando culturalmente, socialmente, también, ¿no? Si hay desequilibrio en esa parte, hay enfermedad. No estamos del todo siguiendo los dictados de nuestra alma. El niño, sí, se termina de formar a los 8 años. Entonces, este nivel se rige solamente por el placer, por lo que la única función es el de sentir las 5 emociones auténticas del ser humano. ¿Se entiende? Esto de que yo lo único que traigo al nacer van a ser el afecto, la alegría, el miedo, la tristeza y la bronca o el enojo. ¿Sí? Estas son las 5 emociones auténticas que traemos al nacer y que nos deberían satisfacer. Me parece satisfacido y me parece que es satisfecho. Todo el video, después cuando lo vi yo digo, me parece que o inventé una palabra, queda bien pero no queda bien. Bueno, ¿no? Para satisfacer sus necesidades, la persona que nace tiene a su disposición estas 5 emociones auténticas y debería, con estas 5 emociones auténticas, conseguir satisfacer todos sus deseos. El niño no razona, solo siente. Por eso que la decisión que toma el niño, no anteriormente, con este argumento que no es mío, ¿no? Que lo vamos a ver ahora, sí, pero que ya lo estuvimos, que este argumento, un libreto que vengo de nacimiento y me lo empiezan a escribir mis viejos y yo si lo sigo, estaría moldeándome, ¿no? Así que debemos saber eso. Es por eso que no razona, solo siente. Viene con esto y los primeros 2 años solo somos esto, hasta que se empieza a formar el adulto. Pero solo somos esto, es no tener razón, solo sentir y tener el llanto, el enojo, las lágrimas, la sonrisa para poder expresarme y que me den abrigo, que me den lo que necesitamos, ¿no? Ese hambre de estímulos con el que venimos. Por esto no es conveniente hoy, adulto, usar el niño para tomar decisiones. Si yo entro en una discusión con el niño, yo adulto, mi niño no tiene razón, es inconsciente, solamente se basa en emociones. No, con el adulto. Entonces, no conviene tomar las decisiones con el niño, ¿sí? Sino que las decisiones las debemos tomar con el adulto.
para tratar de satisfacer al niño sin perjudicar a los otros, ¿sí? Satisfaciendo los deseos nuestros, por estos deseos que venimos cuando nacemos, que es nuestra meta, satisfacer nuestros deseos, respetando a los demás, ¿sí? En una armonía total. Bueno, como ya dijimos, es el único estado del yo que nos acompaña toda la vida, ¿sí? Las funciones son divertirse, sentir placer, sentir amor, sentir alegría, expresar risa y el llanto. Ahora volvamos al padre, ¿sí? Porque ya dijimos que tenemos un padre, un adulto y un niño, pero a su vez, ¿sí? El padre y mi niño se ramifican también y estructuran en 3 partes más: el padre del padre, el adulto del padre y el niño del padre. Esta parte se divide en 3, ¿no? Como ya dijimos, este nivel está los mensajes enviados por la madre o el padre biológico o los reemplazantes que ejercieron la influencia más importante, ¿no? El padre del padre es el que contiene las normas y las tradiciones de la familia, de la sociedad en general. Es donde están las normas, todo lo social, moral, la religión, cómo se usan los usos, las costumbres y la autoridad. Como yo respete la autoridad, va a tener que ver con estos mensajes emitidos del padre, ¿no? Que deposité en mi padre. Si el padre del padre se desarrolla más que los otros estados, se puede volver negativo. Un superdesarrollo de un padre del padre muy rígido, ¿no? Nos volvemos muy negativos. Se puede volver estructurado, rígido, como ya habíamos dicho, y hasta cruel en los castigos. El adulto del padre, o padre protector, o padre nutritivo, vamos a denominarlo PN, no lo puse, acá está, padre protector, padre nutritivo, se lo denomina adulto del padre también. Es el encargado de proteger, de aliviar la angustia del hijo, de conmoverse por los demás e incluso de resolver problemas ajenos. La parte protectora. Es también el que proporciona el alimento y en este caso hablamos del padre nutritivo, ¿sí? El que se encarga de nutrir tanto físicamente como con el habla, con el gesto. Cuando esta función no está desarrollada, se trata de una personalidad indiferente a las necesidades de los hijos. ¿Por qué? Porque no tuve un padre que se ocupara de darme cariño, de darme lo que yo necesitaba. Si se tiene preponderancia, si hay una persona muy preponderante, el resultado por ahí es la sobreprotección empalagosa. Tiene las 2 partes. O hay una sobreprotección o una ausencia de protección. Puede caer en estos dos, como ya habíamos dicho. Y el niño del padre, este nivel está representado por los recuerdos que tenemos de nuestros propios padres cuando ellos se comportaban como niños. Es la parte cuando nosotros jugamos con nuestros hijos, cuando jugamos con con unos chiquitos que no conocemos y sacamos esa parte de jugar con alguien más niño. Sin motivo, cuando ellos jugaban riéndose, asustados sin motivo, es como que esta parte también puede ser que cuando vemos a nuestros padres quejarse por la mala suerte, esto de ay, qué mala suerte, qué miseria, qué esto, qué el otro, es porque están actuando emocionalmente. Entonces yo esa parte emocional niña de mi padre la tomé y yo en mi conducta como padre tengo esas actitudes, esas conductas.
Bueno, el adulto, como ya habíamos dicho, se considera una unidad, por eso no lo desglosamos, tampoco en negativo hoy. Y el niño, ¿sí? Que también está dividido en 3 partes, es el niño adoptado, el pequeño profesor y el niño del niño o niño natural. La parte del niño adoptado, ¿sí? Es la parte padre del niño. Siempre vamos a ver P-A-N, padre del niño. Es donde están grabados los mensajes que recibió de sus padres biológicos o de los adultos y la sociedad en general. Puede ser sumiso o retraído. Los mensajes grabados, ¿sí? Que recibió de sus padres biológicos y los adultos y la sociedad en general. ¿Sí? Se basa el adulto, el niño o el pequeño profesor, esta parte que se basa en la intuición, no en el razonamiento, también se encuentra en la viveza y la denominamos pequeño profesor, como ya habíamos dicho, como ya habíamos estudiado al principio, que era la parte más importante. Y el niño natural, que es con el que venimos, ¿sí? En este nivel se encuentran los instintos, las emociones sin control, la inocencia, la creatividad, la sexualidad. Es nuestra parte más auténtica y también más reprimida. Es nuestra parte la que debemos guiar con el adulto, ¿sí? Que no provee de juicios lógicos. O sea, el adulto debe ser guiado por esta parte. Y no con el padre que se basa en los prejuicios, ¿sí? No provee de juicios lógicos, solamente esta parte es la más inocente. ¿Se entiende? Bueno, esto está todo en la fotocopia. Ahora, lo que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Es un poco sobre este argumento que ya habíamos dicho, que es el que yo empiezo a adoptar cuando... a ver si... Cuando... A ver... Cuando las cosas no salen como... de acuerdo a los deseos que yo traje al nacer, ¿no? Con cuando este hambre de estímulos no es satisfacido, decía, no me acuerdo si es así o no, pero bueno, voy a tratar de evitar decir esa palabra. Así que bueno, este libreto, ¿no? Y el argumento que tiene la película de mi vida, ¿sí? El argumento del gran guión de nuestra vida se encuentra depositado inconscientemente en el niño y se forma alrededor de los 5 años, ¿sí? Alrededor de los 5 años empezamos a darnos cuenta de cómo va a ser nuestra vida. Ya lo empezamos a escribir con nuestra propia puño y letra. No literal, ¿no? ¿Qué dice nuestro libreto? ¿Sí? Nuestro libreto está escrito basado en el material que recolectamos, ¿sí? En forma de mensajes parentales y se toma por impulso y sin razonamiento. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Sin razonamiento, o sea que este libreto está escrito o decidí empezar a escribirlo cuando con mi niño a una edad muy corta y donde predominaba en mí solo el impulso y la no razón, de solamente el sentimiento y la emoción. Así que este material con el que formé es ilógico y sin razonamiento, ¿no? Es como si al nacer, ¿no? Nos empezaran a decir, nos dan la libreta en blanco y nos empiezan a decir, bueno, vos te llamas así, primero que nada, ¿no? Vos te llamas así, durante los primeros años de vida vas a ser así, te vas a hacer de este equipo, vas a ser religioso, por el tema de la ubicación geográfica vas a
porque todos los factores influyen. Vas a creer en un Dios que es Jesús, no vas a tener ciertas predilecciones porque no las vas a conocer, ¿no? Entonces, así se empieza a escribir y empiezan a escribir los padres. Por ejemplo, ¿no? Si un niño le han repetido de forma constante que es un inútil, ¿no? En su argumento va a quedar grabado que es un inútil. Si le dicen vos sos igual a tu papá, el niño, como orden interna, no va a hacer otra cosa que no sea ser igual a su papá. Porque así lo dicen los grandes, así debo ser. ¿Cómo voy a seguir, ¿no? Esto de contradecir? Si esto, como ya lo aprendimos, es una fuerza interna que hacen presión en contra de mi crecimiento, se sienten como una fuerza que van en contra de ese crecimiento. Entonces, si me dicen que yo soy esto, y bueno, deberé ser así, porque así me están programando. Salvo, ¿no? Porque ya habíamos dicho también que hay algunos mandatos negativos que no están en nosotros. ¿Por qué? Porque conscientemente pudimos decidir a una muy cortita edad que realmente eso no era para nosotros y no iba a ser para nosotros, ¿sí? Por eso que en el protocolo de preguntas, en los mandatos familiares, en las 182 preguntas, vamos a encontrar cosas que realmente sí estaban, pero que no las internalizamos en nosotros y que no las hicimos parte nuestra. ¿Cómo cambiamos? ¿Sí? Con conciencia, ¿no? Y que darnos cuenta que simplemente estamos cumpliendo con un mensaje que hemos recibido, que hemos dicho que sí a una muy corta edad y que está en nuestro adulto hoy, acá presente, hoy ahora, hoy aquí y ahora, ¿sí? Cambiar ese argumento. Un argumento, ¿cómo se cambia? A ver, ahí tengo bien. Un argumento se cambia con un gran amor, un gran dolor o una buena terapia. Esta terapia es muy buena para cambiar estos mandatos, para cambiar la vida. Yo la verdad estoy súper agradecida a mi maestra, a Miriam Lorenzo en Tandil, la recomiendo mucho. Porque, y más que nada me ha servido para mis relaciones, saber desde qué punto de mi ser estoy actuando y ser consciente de que si en realidad estoy actuando con mi niño, bueno, sí, voy a caer 15 veces a mi niño, voy a caer 16, pero ya en la 17 ya me va a empezar a fastidiar yo misma por ser consciente de que estoy cayendo en una situación en la que yo mismo pudiera salir conscientemente razonando, porque en el adulto están todas las posibilidades, ¿sí? No hay solución, no hay nada, según como dice Bach, no hay nada fuera de nuestro propósito, no hay nada que nosotros ya no hayamos obtenido en esta vida, en esta existencia. Nuestro plan ha sido trazado y ha sido trazado con la firmeza y con la confirmación de que ya es nuestro. Eso es un gran alivio, ¿o no? Así que bueno, es menester cambiar el argumento de nuestras vidas. A ver, los mensajes existen también, estos mensajes mapaternos, ¿no? Usamos esa palabra para meter a las madres y a los padres. No necesariamente siempre, como ya habíamos dicho recién, tienen que ser negativos, ¿sí? Es esto que si compré o no compré. Seguramente hay muchos mensajes que no internalizamos y que es por eso que no compramos lo que nos estaban vendiendo. Pudimos decidir
¿sí? En cambio, los mensajes negativos que sí compramos, estos que van quedando grabados por lo general, no son verbales, porque el pequeño no entiende, ¿sí? Entonces lo que se capta son imágenes, tonos de voz, gritos, aproximamientos, caricias, no caricias. Eso es lo que queda grabado. Pueden quedar algunas verbalizaciones, pero casi siempre son los tonos, las miradas, cómo me acariciaban cuando yo lo necesitaba, me acariciaban cuando yo lo necesitaba. Muchas veces, a veces decimos, o vienen las personas con una aparente infancia feliz, pero si vamos un poco más adentro y nos sentamos un rato o agarramos una foto nuestra cuando éramos chicos y nos remontamos a algún lugar o algún momento en que necesitábamos y que no hubo nada y que nos sentimos desolados, ¿no? Ahí puede ser que encontremos muchas respuestas a actitudes que hemos tomado en nuestra vida y que nos han moldeado y que tal vez nos han y seguramente nos han quitado desviado del camino trazado por el alma. Es ahí cuando se produce el estancamiento, se produce el dolor y el sufrimiento. Bueno, analizábamos en clase, me parece que también lo analizamos, el propio Verne, ¿no? Cómo siguió este argumento, ¿no? Él era su papá, el médico de Verne, el papá de Verne era un médico rural y de los obreros mineros. Y de él aprendió la solidaridad y el humanismo con sus pacientes. Cuando él muere joven, de tuberculosis, entonces Eric instantáneamente es como que yo voy a ser médico, ¿viste? Siguiendo el argumento de su papá. También cumplió con el argumento de estudiar medicina y de escribir libros como era su mamá, ¿sí? O sea que el argumento de su vida, el que empezaron a trazar sus padres, lo cumplió y murió joven, ¿sí? De un ataque cardíaco, cumpliendo a rajatabla con su argumento de vida. Posiblemente estarán diciendo cómo el que diseñó todo esto para encontrar los mandatos no pudo revertirlos antes, lo dejó a la humanidad. Así que Verne encuentra, ¿sí?, 341 argumentos que pueden ser constructivos o pueden ser destructivos, ¿sí? Los destructivos los internalizan los destructivos lo internalizan los perdedores y los constructivos lo internalizan los ganadores, ¿sí? Verne decía que como nosotros no venimos con un argumento, y daba el ejemplo de cómo los animales, para que nos diéramos cuenta cómo los animales vienen con un argumento planteado, ¿no? Que está codificado en su información genética y que muchas veces se lo identifica como instinto animal. Por ejemplo, la hormiga reina dedica toda su vida a poner huevos, la obrera a recolectar lo necesario para la alimentación y la guerrera a pelear hasta la muerte. No se detienen a pensar en qué están haciendo, simplemente ellos están cumpliendo su argumento. El ser humano no viene con un argumento, ¿sí? Esto, o sea que no tiene un argumento establecido, sino que la persona misma lo forja poco a poco a medida que va creciendo. ¿Es esto comprando o no comprando? Como decíamos, compro lo que me dicen mis viejos
lo que me están vendiendo, hace esto, vas a hacer esto, te vas a comportar de cierta manera, te van a gustar las mujeres, solo las mujeres. ¿Estoy comprando o compré o no compré? Entonces, como no viene con un argumento, es susceptible al cambio, ¿sí? No hay dos personas iguales con el mismo argumento, porque siempre va a depender de muchos factores. Del contexto social, del medio ambiente en general, ¿sí? Por ejemplo, un niño criado en África, por ejemplo, con muy pocos recursos del agua, aun cuando en su vida adulta tenga agua disponible, la cuidará toda su vida. Es muy difícil que él rompa ese argumento, ¿no? Puede que también se dé el gusto de derrocharla, pero sería muy extraño. Entonces, como ya dijimos, ¿sí? Las bases, ¿sí?, de estos argumentos, imagínense que los argumentos están en el niño adaptado nuestro, ¿no? El que se adapta, ahí va el argumento, se empieza a adaptar el niño, entonces ahí empiezo a escribir mi libreto, en el niño adaptado. El niño adaptado tiene yo recibo los mensajes de los niños adaptados de mis padres, entonces, ¿no? Y es esto de cómo el famoso inconsciente familiar viaja de generación en generación, ¿verdad? Es decir, que el niño, ¿no? Esta parte que es el argumento de vida que se